Bueno, buenas tardes para todos. Ya vamos a dar inicio a esto para que se puedan ir liberando hoy como un día viernes. Seguro tiene algún tipo de actividad y no quiero robarle mucho tiempo justamente. Me presento un poco para la gente que no me conoce. Soy el licenciado Manuel Rotela, licenciado en enfermería, egresado de la Universidad Nacional de Asunción en el 2016. Cuento con un posgrado de didáctica universitaria. También tengo un curso de enfermería en politrauma egresado justamente en la Universidad de San Jorge de Zaragoza. He participado justamente de varios cursos de lo que sería la parte de pediatría. Estoy cumpliendo mi rol de enfermera asistencial en el área de urgencia del Sanatorio Migones en la parte de pediatría. Estoy haciendo también enfermera asistencial en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Clínica, que es también de la parte de pediatría. O sea, mi rol netamente es pediatría y hoy le traigo justamente esto. Vamos a hablar de lo que es el manejo de las convulsiones pediátricas. Espero que sea de agrado para todos. Me pueden cortar en cualquier momento. Vamos a responder preguntas, todas las preguntas que sean necesarias para quitar todo tipo de dudas.
No, no se está escuchando. ¿Me repiten ahí, por favor? Bueno, vamos a tratar otra vez de pasar la presentación para ver si es que funciona bien. Mil disculpas que tengo un problema justamente con el audio. La presentación se pierde, así como dice, se pierde el audio cuando conecto con la presentación. Un ratito y ya logramos tratar de solucionar esto.
Ok. Ya está encendido. Guardame que un minutito. Sí.
Desde el inicio de la presentación no se estuvo escuchando el audio, si es que me puede confirmar. Ahí ya nos están ayudando para hacer la presentación completa. ¿Se escucha bien el audio? Sí, sí se escucha. Perfecto. Me dicen qué parte mismo se quedaron que no se escuchó el audio. Si es desde el inicio, vamos a hacer así un refresh completo. Le explico un poquito de lo que pasamos y ya continuamos a donde nos quedamos. Bueno, vamos a pasar un poquito. El primer caso que les explicamos, que de seguro leyeron todo, tenemos los objetivos que teníamos que cumplir. Vamos a pasar. Siguiente. Siguiente. Las definiciones que vimos justamente: las crisis convulsivas, crisis epiléptica, trastorno paroxístico, epilepsia y los síndromes epilépticos. El estado epiléptico, las convulsiones prolongadas por 30 minutos, que no hay recuperación de nivel de conciencia del paciente, que está comprometido con una escala de Glasgow de valor menor a 8, lo que conlleva a realizar una intubación del paciente, complejizar a causa de un estado convulsivo. La crisis epiléptica es suficientemente prolongada o repetitiva como para provocar una condición fija y duradera. Aquella condición que caracteriza son convulsiones generalizadas por más de 5 minutos. Hay convulsiones focales que duran entre 15 minutos o 2 o más crisis sin recuperación de nivel de conciencia. Y lo que estaba justamente explicándole un poco era esto, el intervalo para iniciar la terapia de rescate. De 0 a 5 minutos la mayoría cede espontáneamente las convulsiones. Tenemos un estado epiléptico precoz que va de entre 5 a 30 minutos, o sea, la primera media hora. A partir de eso ya tenemos que ver un diagnóstico establecido. Si es que continúa con las convulsiones, ya hay que definir justamente lo que son la fisiopatología, los tipos de pronóstico, algún tipo de estudio realizado. Ya se ve qué tratamiento utilizar. A partir de la primera hora tenemos lo que son los estados epilépticos refractarios, y posterior a eso tenemos dentro de las 24 horas los super refractarios. Estos son aquellos que, los refractarios son aquellos que, pese a recibir un anticonvulsivante o una benzodiazepina, el tratamiento no está haciendo el efecto que deseamos. O sea, el paciente sigue presentando estado convulsivo. Y en el superrefractario, ya con las benzodiazepinas o con algún anticonvulsivante que estuvimos utilizando, se le agrega algún tipo de anestésico, y estos anestésicos no están produciendo tampoco lo que es el efecto deseado para que el paciente pueda ceder, justamente, que cese este estado convulsivo. Vamos a pasar un poquito. Tenemos 3 fases que estuvieron viendo, que eran la fase inicial o compensada, el paciente en la etapa precoz, dentro del tiempo estipulado de 5 a 30 minutos, hay contracciones musculares, hay alteración del sistema nervioso autónomo, y lo que hay mayor demanda de lo que es la parte cerebral. Después tenemos una meseta, que es alteración de la parte gasométrica, o sea, la gasometría está alterado, hay un estado metabólico cerebral descompensado. Lo que tratamos de hacer justamente es tratar de compensar esto para que el paciente no se complique. Y por último tenemos la descompensación, la complicación sistémica, donde aparece taquicardia, hipotensión, arritmia, apnea, hay edema pulmonar. Tenemos otros tipos de patología que, a causa de este estado convulsivo, de este episodio epiléptico que no está compensado, va a desencadenar una gran cantidad de patologías, una gran cantidad de problemas adheridos ya al
al estado que está pasando el paciente va a presentar edema, hemorragia, hipoxia, isquemia y puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. Tenemos un poco de lo que es la curva. El flujo sanguíneo aumenta en la fase precoz, ¿sí? Y va disminuyendo en lo que va en las siguientes dos fases. La parte de la saturación de oxígeno, tenemos en la inicial tenemos un pico de saturación regulado, que al pasar el tiempo el paciente va decayendo su nivel de oxigenación, su saturación decae, esto ni ya se revierte con oxígeno, si el paciente está intubado tampoco revierte lo que es el uso del ventilador, y empezamos a tener aparte, en la parte inicial de los primeros 30 minutos hay un daño cerebral, ya sea un episodio convulsivo o no convulsivo. Siguiente. Sí, tenemos las causas más frecuentes de convulsiones según la edad. En los neonatos vemos las encefalopatías, vemos infecciones que afectan el nivel del sistema nervioso central, alteración de lo que serían los electrolitos, la parte hidroeléctrica, el déficit de piridoxina, hay hemorragia cerebral, malformación del sistema nervioso central. Normalmente vemos pacientes con deformaciones a nivel encéfalo, a nivel lo que sea raquidia, lo que sea la parte de la columna vertebral. Sí, hay esa parte, vemos alteraciones de pacientes, patologías que conllevan al paciente tener un episodio convulsivo. Pacientes con hidrocefalia, pacientes con meningocele, con espina bidífica, tenemos justamente pacientes que presentan estatus convulsivo. En los lactantes y niños están las que son las más comunes, que son las febriles. Pacientes pediátricos con fiebre son tendencia a que produzcan un tipo de convulsión que vamos a estar viendo después de esto. Infecciones sistémicas a nivel del sistema nervioso central, pacientes que están infectados en líquido cefalorraquídeo, con un tipo de germen, ya sea resistente o no resistente, puede llegar a causar alteración de la parte eléctrica, producen las convulsiones y el paciente presenta esto. La patología en sí, la epilepsia, que es una patología ya bien definida, las intoxicaciones por algún tipo de gas o otro tipo de químico. En los adolescentes vemos también lo que es los traumatismos craneoencefálicos, los pacientes que tienen algún tipo de traumatismo a nivel craneal o tenemos pacientes con epilepsia, tenemos pacientes que tienen tumor craneal, ya son más característicos de lo que es la parte de una patología causante. Los primeros vemos en los lactantes que son por diversas causas. Lo que sería en los adolescentes y en los lactantes y niños, vemos que es muy distinto al neonato. Sí, porque podemos tener hasta en el adolescente con una intoxicación a causa de las drogas, a causa del alcohol o otro tipo de sustancia. Siguiente. Vemos que la epilepsia llega a casi 50 millones de personas en el 80% de los países de renta baja, o sea, de países subdesarrollados. Nosotros estamos en un país subdesarrollado y tenemos una cantidad supernumérica en lo que es los pacientes pediátricos con estatus convulsivo o con epilepsia. La principal emergencia neurológica pediátrica a nivel mundial, la tasa más alta es de 1 a 5 años, o sea, 15 niños por cada 1000 pacientes. Hay crisis febriles, que es más frecuente entre los niños de 5 años, entre un 2 y un 5%. La mayoría de entre 6 a 3 años pueden llegar a presentar crisis convulsivas no provocadas. La epilepsia tiene una incidencia de entre 23 y 190 por cada 100.000 pacientes al año.
Tenemos estatus convulsivo, estatus refractario, que le está mencionando cuáles son los refractarios y superrefractarios, que son el refractario, les recuerdo, paciente que está con estatus convulsivo, estatus epiléptico, en tratamiento con anticonvulsivantes y benzodiazepinas, no se revierte, el paciente no recupera el nivel de conciencia, le llamamos estado epiléptico refractario. Pacientes que pese a recibir un anticonvulsivante, una benzodiazepina, se le agrega un anestésico, no se logra tener efecto deseado, lo llamamos superrefractario. Los factores de riesgo en los niños, la edad es el punto número 1 de que el paciente pediátrico pueda llegar a tener un estatus convulsivo. Entre los 1 y 5 años pueden tener algún tipo de enfermedad sistémica o alguna una infecciosa, como le dije, puede ser a nivel sanguíneo, cefalorraquídeo, alguna parte que pueda comprometer netamente a lo que es la parte neuronal. Historia de enfermedad neurológica previa, traumatismo, ingesta de medicamentos o tóxicos. Tenemos historia clínica familiar. Acuérdense que podríamos llegar a tener como de forma hereditaria. No, esto no está justamente demostrado que las epilepsias son hereditarias. ¿Sí? Hay una tendencia nada más de que el paciente pediátrico que tenga un familiar con un diagnóstico de epilepsia pueda justamente volver a desencadenar una epilepsia. ¿Sí? Tenemos la que son los factores de riesgo en estado epiléptico en niños, las anomalías en el electroencefalograma, crisis parciales. Tenemos la ocurrencia del evento justamente del estado epiléptico. Como primera opción, anomalía del estudio, epilepsia de etiología sintomática, factores genéticos. En la parte de factores genéticos no predisponen justamente a aquellos que tenemos, que tienen algún tipo de alteración a nivel de lo que sería el nivel cromosómico. ¿Sí? Desde la configuración cromosómica podemos presentar ya un tipo de patología que desencadena esto. Bueno, en el cuadro clínico vemos que hay una historia clínica reciente y una crisis activa. ¿Sí? Son las dos tipos de diferencia. En lo que es la historia de una crisis reciente, posterior al evento, al estatus convulsivo, recuperado o no responde, se realiza justamente la valoración del ABCD, al igual que lo que sería la valoración del paro. Si el paciente no responde dentro de los 20 a 30 minutos, el paciente se induce al coma, es un estatus convulsivo, un estatus epiléptico no convulsivo, normalmente el 20% que esto se logra diagnosticar gracias al electroencefalograma, se habilita el stroke. ¿Sí? Tenemos lo que es la crisis, una crisis activa, ¿sí? O sea, que el paciente conocido en padecer, en presentar estatus convulsivos. ¿Sí? Tenemos una clasificación, tenemos las astáticas, que son la pérdida repentina del tono muscular, que puede ser focal. Uno atrás me puede volver. Es la de compartimiento, que hay un cambio abrupto del comportamiento sin características. Tenemos las clónicas, que son las sacudidas, ¿sí? Los temblores. Tenemos los espasmos infantiles, que pueden ser mioclónicos, o sea que levemente los temblores, los espasmos, son temblores cortos, ¿sí? No como las sacudidas de lo que son las clónicas. Hay una extensión, hay una aducción. Tenemos también lo que son los tónicos, o sea que es rígido,
¿sí? Una convulsión rígida, el paciente se queda duro. Las versivas, que son la tónica forzada y sometida con los ojos, generalmente el paciente realiza una rotación del tronco, o sea, se hace ¿cómo podemos decir? Una rotación a nivel tronco, ¿sí? La cabeza lleva para atrás. Es más similar a lo que serían, no sé si alguna vez llegaron a ver lo que son los pacientes con tétano, ¿sí? Si ponen a buscar en Google, o sea, en el buscador, y buscan pacientes con tétanos, van a ver que el paciente está encorvado, ¿sí? La cabeza para atrás, el abdomen, o sea, la parte del tronco va a estar elevado y los pies bien estirados, ¿sí? Rígido. Siguiente. Sí, la clasificación internacional nos dicen que en el último que tuvimos, que en el 2010, que hay parciales, que pueden ser motoras, sensoriales, autómicas y psíquicas. Tenemos las complejas, que pueden ser parciales complejas. Hay una crisis parciales simple seguida de alteración de la conciencia con empeoramiento de la conciencia desde el inicio. Hay una alteración del nivel de Glasgow, ¿sí? Las crisis parciales con generalización secundaria, hay crisis generalizadas, parciales complejas secundarias, generalizadas con crisis que evolucionan de manera compleja. Tenemos también lo que son las no convulsivas, que pueden ser típicas y atípicas, y las convulsivas, que pueden ser mioclónicas, lo que estoy citando, clónicas, tónicas, puede ser ambos también, o sea, puede ser tónico clónico. Siguiente. Sí, tenemos lo que son, continuando con eso, en el 2017 que se sacó justamente, que puede ser de inicio focal a nivel consciente o pérdida de la conciencia. Dependiendo de esto, puede haber una atonía muscular, puede ser clónica, puede ser hipersistémica, mioclónica o tónica. En la no motor normalmente no afecta a la parte muscular, sino a la parte sensorial, o sea, la parte del nivel de sistema nervioso, a nivel del sistema nervioso central, o sea, altera la parte sensorial, cognitiva, emocional y autómico. Siguiente. Tenemos justamente las convulsiones febriles, que son los más comunes en los pacientes pediátricos, convulsión asociada a la temperatura elevada mayor de 38. Esto es lo más común que podemos ver, pero tenemos tendencia también de pacientes pediátricos que con una temperatura de 37,5 realizando una febrícula ya puede llegar a tener un estado convulsivo. Un niño que habitualmente es mayor de 3 meses o menor de 6, ausencia de infección, puede haber también alteración metabólica sistémica, si se va a ver esto en lo que serían los resultados de gasometría. Alteración de la historia previa a convulsiones no febriles, si es que el paciente llegó a tener o no algún tipo de convulsiones no relacionado con una fiebre. La clasificación se puede hacer de manera simple y compleja. Las simples son de entre 70 y 75%, que son generalmente tónicos clónicas, de una duración menor a 15 minutos. La mayoría dura menos de 5 minutos, ¿sí? En lo que son las complejas vemos lo que son los focalizados. La duración es mayor, puede llegar hasta los 15 minutos. Recurren esto, puede volver a reaparecer a las 24 horas si persiste la fiebre. Presentan signos neurológicos. La recuperación del sensorio es más lento, ¿sí? No es como las que son simples. Las simples normalmente el paciente recupera su nivel de conciencia dentro de lo que sería los 30 minutos. 30 minutos el paciente ya está teniendo nuevamente un estado de conciencia óptimo, o sea, lo que queremos llegar a tener. Siguiente. Tenemos la clasificación de acuerdo a la causa, puede ser idiopática, que son los antecedentes familiares frecuentes, inicio relacionado con la edad, características clínicas y el electroencefalograma definida, ¿sí? Tenemos la sintomática, que son lesiones antiguas o estáticas, si el paciente con epilepsia puede que tenga epilepsia, pacientes con epilepsia que tengan justamente parálisis cerebral infantil, ¿sí? Los famosos conocidos como PCI.
O las causas recientes justamente, que tenga el paciente algún tipo de tumor a nivel cerebral o alguna enfermedad neurodegenerativa. Siguiente. La clasificación de los síndromes epilépticos tenemos los que son el periodo neonatal, la lactancia y la parte de la infancia, ¿sí? Clasificando justamente cuáles son los síndromes epilépticos más comunes en estos tipos de periodos. Siguiente. Vemos también esto a nivel de lo que sería la adolescencia y adulta joven, ¿sí? La edad de inicio variable, como si puedan ver, por ejemplo, tenemos lo que son las constelaciones específicas, o sea, síndromes quirúrgicos, los pacientes que tengan justamente hemiplegia, vamos a ver que alguna vez tuvieron algún tipo de convulsión tónico-clónico o sería focal, epilepsias no sintomáticas, sindrómicas, tenemos aquellos pacientes que alguna vez tuvieron tumores, alguna infección, trauma a nivel cerebral, tuvieron algún tipo de angioma o lesión a nivel de lo que serían las vértebras o un accidente cerebrovascular. Paciente con accidente cerebrovascular en algún momento va a realizar o puede llegar a realizar un estado convulsivo. El diagnóstico podemos realizar a partir de la historia clínica, ver los antecedentes familiares, antecedentes personales, la edad actual y el estado físico. En los antecedentes familiares vemos, como dijimos hace rato, que puede llegar a haber una tendencia que el paciente pediátrico que tenga un familiar con estado convulsivo ya conocido o un diagnóstico de epilepsia ya definida, que pueda tener una tendencia a realizar un estado convulsivo. ¿Sí? Antecedentes personales, si es que ya hubo algún tipo de evento previo a este evento que tuvo a este evento reciente, la enfermedad actual, hay que ver qué patología de base tiene, hay que ver por eso si es que es a nivel neuronal, a nivel cerebral. Si es a nivel cerebral, si puede por favor silenciar su audio. Bueno, sí. La enfermedad actual, como decía, el paciente que tenga alguna patología a nivel sistema nervioso central, ¿sí? Ya sea a nivel raquídeo o sea a nivel encéfalo, podemos ver que el paciente tenga algún tipo de tumor, algún tipo de otra patología que sea que sea el desencadenante del estatus convulsivo, y realizar justamente los exámenes físicos para verificar si es que no hay algún traumatismo, algún problema que estuviéramos viendo justamente que sea el causante de esta fase inicial del estatus convulsivo. Tenemos también los exámenes auxiliares, o sea, los medios diagnósticos auxiliares, que si puedes pasar un poco, por favor. No, atrás, ¿verdad? ¿Sí? Los exámenes auxiliares tenemos lo que es la tomografía, tenemos lo que es el electroencefalograma. Esto, por ejemplo, nos están dando a ver si es que llegamos a tener algún tipo de daño a nivel neurológico, o sea, a nivel sistema nervioso, ¿sí? O si es que tenemos algún trazado que se ve justamente en el electroencéfalo, que está indicando que hay una focalidad de estatus convulsivo o un evento epiléptico. ¿Sí? Siguiente. Tenemos la interrogativa, o sea, lo que tenemos que siempre preguntar, ¿qué estaba haciendo el niño justo antes del momento que inicie las convulsiones? Y hay que saber que si es que el familiar estuvo junto al niño y fue repentino, hay que saber qué estaba haciendo el paciente, o sea, el pediátrico. Si hubo síntomas subjetivos, o sea, que sintió algún tipo de alteración, o sea, el paciente se sintió desesperado de repente o no. Se visualiza bien justamente a los niños que presentan un aura
previo a lo que sería el estado convulsivo, cuál fue la secuencia y el tiempo de eventos. Si hay que saber si la mayoría de los eventos epilépticos ocurren fuera de la casa, al igual que lo que son los paros, ¿sí? Hay que también saber si es que el paciente llegó a consumir algo, presentó algún tipo de temblor, si presentó desviación de los globos oculares, o sea, se quedó de manera blanca, si hubo temblores o hubo rigidez, si tuvo espasmo, o si es que de repente vemos los dedos azules, o sea, si presentó cianosis tanto en la parte distal o peribucal, y si hubo más de una crisis convulsiva, ¿sí? En ese trazo de tiempo que tenemos, desde que presentó el primer episodio hasta llevar al centro asistencial, hay que ver justamente cuánto o cuántas veces volvió a presentar una crisis convulsiva. Acuérdense que tenemos que ver también esto, que si es que va siendo recurrente dentro de los 30 a 24 horas, ya se tiene que ver un tipo de tratamiento para tratar de compensar esto, hasta que para que no nos lleve justamente esto a tener un paciente paciente intubado, paciente descompensado, llegar a la fase 3 y que nos pueda realizar un paro cardiorrespiratorio. Siguiente. Volvemos. Ahí, como le dije, justamente tenemos los complementarios. Está la punción lumbar, están los electroencefalogramas, y se utiliza lo que es la tomografía, resonancia magnética también. En la parte complementaria tenemos lo que son la parte de laboratorio. Se ve lo que es la glucosa, que es el combustible natural que utiliza el sistema nervioso para realizar su función. Hay que ver justamente también los niveles de anticonvulsivantes, si se realizan dosajes de anticonvulsivantes, si hay algún tipo de tóxico a nivel de sangre. Por ejemplo, tenemos algo que produce, son los más conocidos como los tipos cianuros, ¿sí? Los cianuros producen convulsiones tónico-clónicas, y muy comúnmente en adultos, es muy poco común en pediátricos. Siguiente. Tenemos también, como dijimos hace rato, los trastornos paroxíticos no epilépticos, o sea, no son epilepsia, ¿sí? Las anóxicas, que pueden ser a causa de una síncope, espasmos, cianóticos o pálidos, ¿sí? Los pacientes con síncope normalmente presentan pequeños temblores, pero a más pérdida de conciencia, pero no son convulsiones. Tenemos los espasmos, aquel paciente que tuvo un desmayo y hacen esos pequeños temblores, también como muy similar a lo que es los síncopes. Debemos justamente de ver y realizar los mecanismos de diagnóstico para que podamos diferenciar si es o no es un tipo de estado compulsivo. En este caso tenemos que, si es conocido un síncope, si el profesional maneja lo que son los síncopes, lo que son los tipos de espasmo, los tipos cianóticos y los pálidos, ¿sí? Vamos a tener un diagnóstico ya más rápido. Y los trastornos del sueño, por ejemplo, trastorno al despertar, despertar convulsionar, hay temblores nocturnos, hay el sonambulismo, pesadillas, todos estos tipos de trastornos se quieren realizar, o sea, se quieren ver similar a lo que es un estado convulsivo, ¿sí? Por eso que los temblores nocturnos, vamos a querer ver que sea un paciente clónico. Los pacientes clónicos tienen temblores, pero hay que ver si hay pérdida o no de conciencia y si se recupera esto. Siguiente. Trastornos parasíticos motores. Hay temblor del mentón, o sea, el famoso que le tiembla. Nosotros acá le decimos que le tiembla su brañica, o sea, que le tiembla lo que es la mandíbula.
Normalmente se ve cuando tenemos demasiado frío. Ahí el ruido de los dientes, ese a causa justamente de los temblores del mentón. Ahí también tenemos lo que es la distonía, tenemos un síndrome de Fleer. En lo que es de origen psicógeno, por ejemplo, tenemos el descontrol, los ataques de pánico, la ansiedad, la hiperventilación, ¿sí? Pacientes que tengan ataques de pánico y ansiedad pueden tener una pérdida de conciencia, ¿sí? Se desmayan estos pacientes y pueden llegar a quedarse rígido, así como también puede tener temblores, ¿sí? La hiperventilación, ante una hiperventilación el paciente también puede desencadenar justamente esto, una pérdida de conciencia, pero es reversible. Siguiente. Otros trastornos justamente que causan síntomas similares a lo que es el estado convulsivo son la migraña, la hemipléjica, la confusional. Tenemos también los episodios de autogratificación. Sí, estos son aquellos tipos de trastornos que tratan, o sea, que tratan de confundir al profesional en tratar de diferenciar un síndrome epiléptico o un estado epiléptico a lo que son los trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿sí? El profesional capacitado puede llegar solamente con lo que sea la clínica, o sea, la parte de la valoración, ya definir justamente lo que es un tipo de estado convulsivo o si no es convulsivo. Quiere confundir bastante, porque si llegamos a realizar algún tipo de medicación en estos pacientes que tienen un trastorno paroxístico no epiléptico, algún tratamiento, ya iniciamos algún tratamiento con alguna benzodiazepina o un anticonvulsivante, ahí podemos desencadenar un estado convulsivo, ¿sí? Un estado epiléptico vamos a desencadenar a causa de esa droga que se utilizó de manera incorrecta. Siguiente. El diagnóstico diferencial tenemos en los lactantes, que está relacionado con la hipoxia, relacionado con el movimiento, la alteración oculares y lo relacionado con el sueño. En los preescolares de 3 a 5 años, relacionado con el movimiento, con el sueño, vemos ahí justamente que en los lactantes tenemos espasmos, hay síncope febriles. ¿Sí? Es común ver un síncope febril en un lactante. En lo que serían los pacientes preescolares tenemos lo que sería el vértigo, hay temblores nocturnos, el paciente que tenga justamente algún tipo de alteración en el sueño, o sea, los temblores nocturnos a causa de una pesadilla, el paciente pediátrico va a presentar temblores y le vemos durmiendo y con temblores, el familiar se asusta y piensa que es una convulsión. ¿Sí? Hay que ver justamente esto de bien diferenciar. Siguiente. En etapa escolar tenemos lo que son los síncopes, que son a causa justamente de la hipoxia o la alteración de la frecuencia cardíaca. Tenemos también lo que es las pesadillas, que son muy comunes, como dije. Esto tenemos presente en etapa preescolar y escolar. Si pacientes con sonambulismo y pesadilla durmiendo presentan algún tipo de temblor o presentan algún tipo de manera tónica, ¿sí? El paciente se queda rígido, queremos confundir justamente con un estado convulsivo o con una crisis convulsiva. En el adolescente, ya bien marcado lo que sea, ya para su edad, tenemos la narcolepsia, ¿sí? A causa justamente de un tipo de droga, ya sea de uso legal o no legal. Tenemos también las migrañas, las crisis de pánico, la hiperventilación, ¿sí? Muy diferente a lo que es justamente las alteraciones
o sea, lo que se altera en lo que es el niño lactante, escolar y preescolar. Sí. ¿Dónde vemos esto y relacionamos como funcionario, como personal de enfermería? Deberíamos de tratar de esto, de clasificar de manera correcta y tratar de manejar lo que son los síndromes epilépticos, los estatus convulsivos o los episodios epilépticos, y también aquellos que son paroxísticos no convulsivos. ¿Sí? La clasificación correcta en el triage. Paciente con crisis convulsiva activa es urgente, ¿sí? Es de atención inmediata, porque se tiene que tratar de tener ese periodo de ventanas, esa ventana de que dentro de los 5 minutos, si se compensa de manera automática, o sea, espontánea, perdón, el paciente debe ser evaluado por lo menos unas 24 a 48 horas para ver si es que no hay aparición nuevamente de un estado convulsivo. Y ponemos justamente la clasificación en rojo, o sea, en urgente, en emergencia, perdón, porque el estatus convulsivo puede llegar a causar la muerte a causa de esto. Presenta un paro cardiorrespiratorio, cosa que no queremos llegar. ¿Sí? Tenemos la alteración súbita del estado de conciencia del paciente, que va decayendo su estado de conciencia. El Glasgow tiene una escala de Glasgow menor a 9. Ya son pacientes candidatos a tener la instalación de un tubo orotraqueal para poder compensar la parte ventilatoria. En lo que son las clasificaciones en las urgencias, el color amarillo, paciente con fiebre, ¿sí? Acuérdense que los pacientes con fiebre con 37,5, una febrícula, pueden llegar a tener algún tipo de episodio convulsivo. Y después tenemos los otros, que ya si es que el paciente presentó un estado convulsivo que refiere el familiar y que cesó solamente espontáneamente, vemos si es que persiste una cefalea o si hay un dolor reciente, para tratar de evaluar que no presente un evento epiléptico, un evento convulsivo justamente. Tenemos a lo que son azules, que son asintomáticos, aquellos pacientes que ya normalmente son conocidos, vienen por algún tipo de síntomas que podemos relacionar con su patología de base. Son tratamientos de manera asintomática, hay que estar alerta, ver si es que hay una alteración del déficit neurológico, ¿sí? Los signos neurológicos que hay que ver, el estado de conciencia. Siguiente. Seguimos con lo que son las clasificaciones. Hay que ver siempre lo que es la historia clínica, la exploración completa, esto en los dos primeros niveles, tanto en el azul como el verde. En el amarillo tenemos otro tipo de clasificación, como en el naranja, ¿sí? Hay también una historia clínica detallada, una exploración completa. El paciente queda en observación por 8 horas y hay que ver si hay criterio de hospitalización, o sea, criterio de internación. Si no hay que ver para que consulte con el pediatra y que siga los protocolos para el tratamiento. En el caso que sí tenga criterio de internación, hay que referir la hospitalización del paciente y hay que clasificar de acuerdo a esto en qué nivel está, en qué fase está el estado convulsivo. En el rojo, sí. Siguiente. Sí, en el rojo ya vemos pacientes, vamos a explicar nomás porque falta ya el siguiente. En el rojo tenemos las clasificaciones de los pacientes, esto ingreso directo a la unidad de emergencia. Pacientes se ve para estabilizar la parte hemodinámica, la parte de ventilación. Hay que tratar de compensar eso para que el paciente no llegue a tener un paro. Siguiente. Y son de ingreso directo a la terapia intensiva, ¿sí? Hay que determinar el estado de estado convulsivo. Vamos a hacer justamente
la valoración del ABCD, al igual que lo que sería el paro. Hay que monitorizar la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Hay que realizar justamente aspiración de secreciones, porque el paciente con una alteración del nivel de conciencia puede producir algún tipo de broncoaspiración. ¿Sí? El control de lo que sería la parte de laboratorio, ver la parte de hemograma, la parte de hemoglobina, la parte de glucosa, eso hay que ver. Sí, tenemos siempre como objetivos el tratar de asegurar la función cardiorrespiratoria, el nivel de oxigenación adecuado, controlar la crisis para prevenir nuevamente otro tipo de convulsión, evitar y tratar las complicaciones sistémicas y tratar la causa justamente del desencadenante del episodio convulsivo. ¿Qué debemos hacer? Instalar una vía periférica, ¿sí? Sí, realizar ya justamente un acceso venoso en donde debemos de ver si es que no se revierte y si se revierte. Si la primera línea de los medicamentos o las drogas a utilizar son el lorazepam, midazolam y diazepam en la parte precoz. Siguiente. Sí, le tenemos al lorazepam, que viene normalmente en una presentación de 4 miligramos en una ampolla, o sea, 4 miligramos por ml. Normalmente viene de 20 miligramos, viene en ampolla de 5. Esto se diluye 1 ml de lo que sería el lorazepam hasta 3 ml de agua destilada. Esto equivale a, ahí como en la relación. Puede tener efectos colaterales como la depresión respiratoria, produce bradicardia y puede llegar a producir hipotensión, ¿sí? Como todo medicamento, puede llegar a tener un efecto no deseado. Esto se puede repetir entre 3 y 5, o sea, entre un intervalo de 3 a 5 minutos, ¿sí? El midazolam es de vida, o sea, una vida media corta, ¿sí? Su inicio de acción empieza a los 1 minuto. El efecto máximo llega a de 5 a 7 minutos. La vía de administración puede ser oral, puede ser intraósea, intravenosa o intramuscular. El midazolam también se puede llegar a utilizar de manera intrarrectal. Funciona porque se absorbe de manera eficaz a nivel de la mucosa del tracto digestivo. ¿Sí? Intermedia es la vía media del diazepam. También su inicio de acción puede ser intermedio, ¿sí? Dependiendo mucho del tamaño del paciente, del kilopeso del paciente, kilogramo peso del paciente. El efecto máximo es mayor a lo que tenemos en comparación al midazolam. Su vía de administración es endovenoso, intramuscular o intraóseo. La dosis es de 0,1 miligramos por kilogramo peso. Y a la que es de larga vida media es el lorazepam, que en su inicio sí es más tardío en comparación al midazolam, tarda entre unos 3 a 7 minutos. Un efecto máximo que llega, el efecto deseado máximo llega entre los 15 y la primera media hora.
puede ser de administración rectal, una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo peso, o endovenoso o intraóseo, como puede ser también de la misma dosis, 0.5 miligramos por kilogramo peso. Se puede llegar a hacer dosis repetidas, pero puede llegar a desencadenar lo que es la depresión respiratoria y puede también llegar a desencadenar una hipotensión arterial. Siguiente. Tenemos al diazepam, que viene en presentación de 5 miligramos por ml. Vienen ampollas de 10 ml. ¿Sí? En total tenemos una dosis de 50, dependiendo mucho del tipo de farmacéutica que presenta, ¿sí? Porque vienen ampollas de 2 ml y de 4 ml también. La manera de preparación es utilizar 2 ml de esta dosis, que sería unos 10 miligramos, diluir hasta 8 ml, o sea, diluir más 8 ml de agua destilada. Podemos utilizar también lo que sería la solución fisiológica, ¿sí? Eso no influye, no altera lo que es en comparación a esto. No porque diga agua destilada, solamente agua destilada, sí, podemos utilizar también soluciones fisiológicas, ¿sí? 2 ml hasta 10 normalmente se dice, que sería 2 ml de la droga, o sea, del diazepam, más 8 ml del agua destilada solo fisiológico. También, como el midazolam puede llegar a producir, como el lorazepam puede llegar a producir depresión respiratoria, bradicardia y también se presenta hipotensión. Después tenemos el más conocido de todos, que es el midazolam, con una dosis de administración endovenosa de 0.1 a 0.2 miligramos kilogramo peso, perdón. Eso sería en la administración intravenosa o intraósea. En lo que es intramuscular se utiliza una dosis de entre 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo peso. Su presentación normalmente viene de 5 miligramos por ml, o sea, las que tenemos a nivel hospitalario hoy hasta ahora son las de 3 ml, viene en total 15 miligramos por ampolla. También tenemos las presentaciones de 50 miligramos por ampolla de 10. Esto puede llegar a tener también lo que es común, los errores por el uso de este tipo de droga, que es la dosis inadecuada de benzodiazepina, que acuérdense que el uso incorrecto de las drogas o la dosis incorrecta puede llegar a desencadenar otro problema, ¿sí? Las propias benzodiazepinas pueden llegar a producir otro tipo de estado convulsivo. Usar más de 2 dosis de benzodiazepina pueden llegar a retardar la acción de la siguiente droga. ¿Sí? Si usamos un anticonvulsivante y usamos antes del periodo de lo que sería inicio de la acción terapéutica, va a estar justamente evitando o retardando el inicio de la siguiente droga que vamos a estar utilizando. Y el retraso en iniciar la secuencia de inducción y intubación. Si el paciente tiene un goteo de midazolam como anticonvulsivante, estos pacientes deberían estar conectados a un ventilador, ¿sí? Porque causa, acuérdense, una depresión a nivel respiratorio, ¿sí? Causa bradicardia, puede llegar a causar bradicardia e hipotensión, y pacientes que no están con un nivel de conciencia, aparte de tener un goteo continuo de una benzodiazepina como el midazolam, deberían de estar conectados justamente a el ventilador. Esto se puede llegar a ver si es que el paciente presenta convulsiones dentro de los 10 minutos. Presenta convulsiones, vamos a volver a repetir, ¿sí? Lo que en estos 5 minutos tardamos, de 0 a 5 minutos tardamos,
en los primeros 5 minutos con el tratamiento de drogas, vamos a repetirlo si es que vuelve a presentar. Si se repite la misma secuencia. Si no presenta, el paciente queda monitorizado, ingresa a una unidad de cuidado intensivo, donde va a estar en vigilancia durante de 24 a 48 horas para ver si es que presenta o no algún tipo de episodio nuevamente. Siguiente. Como dijimos, tenemos que si es que no presenta, hay que hacer una monitorización, ver y realizar justamente un electroencefalograma para ver si es que se presenta alguna alteración en lo que sería a nivel neurológico. Si es que el paciente sigue presentando, hay que reevaluar si no hay tales. El paciente ya debe ingresar a la terapia de manera inmediata. Hay que hacer un monitoreo estricto. Hay que tener un soporte ventilatorio. Si el paciente ya conectado al ventilador, debe tener un acceso venoso de preferencia centralizado. Hay que iniciar justamente algún tipo de anticonvulsivante, como son las fenitoínas o los fenobarbital, que tiene justamente una dosis y flujo que pueden verla ahí. Si con esto el paciente, si con el uso de la fenitoína o los fenobarbital, el paciente vuelve a presentar convulsiones, se utiliza otros tipos de drogas, ¿sí? Otro fármaco. Ya le agregamos al ácido valproico y a la piridoxina. Si no presenta, bueno, se ve justamente la alternativa para tratar de disminuir lo que sería en el uso de estos anticonvulsivantes, porque ante uso continuo y prolongado, el paciente puede presentar a causa de esto otra vez un episodio convulsivo. Siguiente. Vemos justamente la fenitoína, que es de administración endovenosa en una dosis inicial de 20 miligramos por kilogramo peso. Hay un mantenimiento. O sea, ¿qué quiere decir mantenimiento? La primera dosis inicial es la dosis carga y la dosis de mantenimiento serían ya posterior a la carga, dependiendo de cómo sea la indicación médica. Normalmente son de cada 12 horas la administración de este tipo de fármaco, o sea, de la fenitoína, también conocido como el difeniliantodina. Son los mismos, solamente que varían en la terminología. La velocidad de infusión, porque suelen ser goteo continuo de esto, de 1 miligramo por kilogramo peso por minuto, ¿sí? Tenemos a los fenobarbital que también tenemos en presentación endovenoso, más comunes podemos ver en presentación vía oral, son de uso de segunda elección. Tenemos que también se hace una dosis de carga con 20 miligramos por kilogramo peso del paciente, un mantenimiento de 3,5 miligramos también por el kilogramo peso del paciente por día. ¿Sí? Ya se ve ya cuánto va a recibir en un día, hasta cuánto debe recibir. Si el paciente tiene, pongámosle, tenga 15 kilogramos, ¿sí? Hacemos una dosis inicial de 20 miligramos por kilogramo peso. Serían 300 miligramos una dosis de carga y un mantenimiento de 45 miligramos cada 12 o 24 horas, dependiendo de cuánto esté estipulado. Tenemos al ácido valproico, que también es un fármaco de elección para el tratamiento. Esto puede ser de manera intravenosa, de manera inicial. Posterior a eso también tenemos la presentación en vía oral. Se hace una dosis carga también de 20 miligramos por kilogramo peso y un mantenimiento de 1 a 2 miligramos, ¿sí? Tenemos al levetiracetam, otro fármaco utilizado con una dosis mayor en comparación a lo que es el ácido valproico para una carga, una dosis inicial que se calcula 40 miligramos por kilogramo peso. Tenemos un mantenimiento también en comparación a lo que es la fenitoína, el fenobarbital y el ácido valproico, una dosis más alta, ¿sí? Tenemos de entre 25 a 35 miligramos por kilogramo, ¿sí? Esto se divide normalmente entre 24 y 12 horas lo que se puede realizar la dosis de mantenimiento.
Siguiente. Tenemos otras drogas que también se utilizan, por ejemplo, el tiopental, que poco o nada solemos tener en los servicios. Pentobarbital, que no es muy común. El propofol, que también se utiliza como un anticonvulsivante de acción corta, ¿sí? Así también como tenemos a la ketamina. Ambos son de acción corta. Tiene una dosis de carga menor a comparación de lo que son los ácidos, el ácido valproico y el levetiracetam, y una dosis de mantenimiento no mayor a 5 y 10 miligramos. Siguiente. Bueno, criterios de referencia justamente para la parte hospitalaria. Si en la urgencia hay que ver, y siempre se sospecha de un tipo de infección a nivel del sistema nervioso central. El estado epiléptico, hay que ver el estado general del paciente. Si las convulsiones febriles son complejas, si hay alguna alteración a nivel del sistema, bueno, de la alteración del nivel de conciencia, si la recuperación del paciente posterior al evento es prolongada, si hay una alteración durante la exploración neurológica, hay que ver si es que hay una posibilidad de que consulte con el nivel de atención primaria, ¿sí? Una vez que haya cedido esta crisis y el paciente ya está de alta, hay que ver que consulte nuevamente y se haga un seguimiento de este episodio. Y a nivel de neuropediatría, hay que ver si la patología neurológica es previa, si hay un estatus febril, si las crisis febriles son focales, o sea, si no hay alteración aparte del déficit neurológico, si es que esto persiste, paciente que tenga una alteración a nivel neurológico con un Glasgow menor a 8, o sea, menor a 9, que son aquellos que son criterios para una compensación de la parte ventilatoria, si se conecta al ventilador gracias a un tubo orotraqueal. Y hay que sospechar de epilepsia, ¿sí? Ya un diagnóstico bien estipulado. Siguiente. Bueno, solamente esto. Si es que quieren consultar un poco más y tienen Google, pueden buscar y van a ver, hay una cantidad inmensa de información con respecto a lo que es el manejo inicial de las convulsiones. Si tienen preguntas, ahí he visto justamente que dijo, a ver, Ruth Pérez, que pasen la grabación. Las grabaciones, te digo, de las clases quedan en el canal de YouTube. Sí, le voy a estar pasando a aquellos que están en el grupal de la central de capacitación. Le voy a pasar el link de participación, o sea, para que puedan visualizar tanto esta como las otras que ya se realizaron en capacitación anterior, es decir, están todos presentes en el canal de YouTube de la consultora. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro? ¿Quedó bien claro entonces? Bueno, a aquellos que... ¿Sí? Escucho. No, todo claro, todo claro. Ah, perfecto, perfecto. A aquellos que optaron por recibir el certificado de participación, aquellos que realizaron el abono correcto de esto, se les va a estar pasando en el transcurso de la semana, a más tardar martes. Tenemos que tratar de ver y conseguir todos los números de folio y números de registro para que tenga validación curricular. Se va a estar avisando en el grupal de la central de capacitaciones, las capacitaciones posteriores que vamos a tener. Desde ya agradezco la participación de cada uno. Espero que haya sido de ayuda a esta información. ¿Sí? Vamos a tratar de tener otras capacitaciones ya con el manejo ya de secundario, no inicial, de lo que son las convulsiones pediátricas, y tratar de mantener una capacitación continua y constante.
bueno, vamos a ir dejando ya esto, ¿sí? Agradezco participación de cada uno y vamos a dar por concluido la capacitación.